Continuando con lo que habíamos llegado, con lo que nos habíamos quedado la semana pasada, y habíamos visto algo sobre la lógica cableada, ¿no? Habíamos dicho que la lógica cableada se trata de una parte de la electrónica de control que se basa en el uso de los contactores. Pero los contactores como tal no pueden hacer todo. Los contactores necesitan ya sea accionamientos o necesitan actuadores. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, nosotros vamos el día de hoy a analizar todos estos dispositivos. Y que precisamente fue el fin de su consulta, debido a que yo quería que ya vengan con una base más o menos de funcionamiento, de simbología, de identificación de los elementos más utilizados en la lógica cableada. Entonces, comenzamos. Como primera parte, obviamente necesitamos nosotros de dispositivos que permitan accionar el sistema de control. Entre estos dispositivos recalcan dos tipos: los elementos que son electromecánicos o los elementos que son de estado sólido. Esos son los dos dispositivos que a mí me permiten en este tipo de circuitos activar o accionar los sistemas de control. Dentro de los dispositivos o dentro de los accionamientos electromecánicos, nosotros disponemos de los siguientes como principales, ¿no? Pulsadores, interruptores, conmutadores, finales de carrera, entre otros. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Que son elementos electromecánicos, es decir, que tienen una parte o que ofrecen una parte eléctrica, ya que sus bornes ofrecen un contacto eléctrico, y que tienen una parte mecánica. ¿Qué quiere decir mecánica? Que tienen una parte móvil. Entonces, ¿cómo se traducen estos dispositivos? ¿Qué son estos dispositivos electromecánicos? Son elementos que a partir de un movimiento, a partir de una acción de un operador, de un operario, yo puedo alterar el comportamiento de este dispositivo. Por ejemplo, este primer elemento que vemos aquí en el lado izquierdo, este de color verde, es un pulsador normalmente abierto, ¿ya? ¿Por qué es mecánico? Porque obviamente yo necesito que un operador venga con el dedo y lo presione, ¿ya? ¿Y por qué es electromecánico? Porque este pulsador tiene dos contactos, tiene dos bornes, los cuales en su estado natural, en su estado normal, presentan un circuito abierto. Es decir, que entre el borne 3 y el borne 4 no existe una continuidad eléctrica, no hay contacto, ¿ya? Pero cuando se lo presiona a este pulsador, cuando se lo acciona, esos dos contactos van a ofrecer continuidad eléctrica, es decir, que al presionar este pulsador, el contacto 3 con el contacto 4 van a ofrecer un paso de los electrones, es decir, van a entrar en contacto y van a cerrar el circuito. ¿De acuerdo? ¿Por qué llamo borne 3 y borne 4? Porque esa es la característica de los pulsadores normalmente abiertos. Esto ya lo enfocaremos en la siguiente diapositiva. El siguiente que tenemos aquí en la diapositiva, en la gráfica, es un pulsador de tipo normalmente cerrado. Por lo general yo reconozco los pulsadores por su color. Esto no quiere decir que, por ejemplo, exista un pulsador normalmente abierto de color rojo. Puede existir, ¿no? Pero particularmente y generalmente, en la mayoría de los casos, si es verde es un pulsador normalmente abierto, si es rojo es un pulsador normalmente cerrado. ¿Cómo identifico eso también? Pues simplemente buscando acá, por ejemplo, pulsador NA. En la parte trasera de estos pulsadores, veamos si es que lo encuentro por aquí. No se alcanza a ver. Pero bueno, sí, me imagino que sí lo han de haber visto, ¿no? Por la parte trasera, que ahí dice NO, dice, no dice NA, NO, que hace referencia a normally open, normalmente abierto. ¿De acuerdo? No hay una gráfica de la parte posterior de estos pulsadores. Con todo, ya cuando hagamos las prácticas, ahí les indicaré, ¿no? No nos preocupemos. Entonces,
Acá tenemos, por ejemplo, el pulsador normalmente cerrado, que ahora tiene un funcionamiento como lo voy a describir. En su estado natural, en su estado normal, los contactos o los bornes de este pulsador ofrecen un circuito cerrado, es decir, ofrecen continuidad y por lo tanto permiten el paso de la corriente eléctrica. Pero cuando alguien presiona este pulsador, esos dos contactos se desconectan, lo que lograrían que todo el circuito que esté conectado a continuación de este pulsador se interrumpa y por lo tanto pueda apagarlo. Es por eso que por lo general los pulsadores de tipo normalmente cerrados sirven para detener procesos y los pulsadores normalmente abiertos sirven para accionarlos. También tenemos lo que son los interruptores. Estos interruptores pues ofrecen un pin común, un contacto común, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, ¿no? Obviamente, si yo lo acciono, pues ya no tendrá efecto el que yo vuelva a presionar el botón verde, ¿no? Porque ya está accionado, debería detener y luego encender y luego detener. Es decir, que del común se reparte hacia el abierto, hacia el cerrado, hacia el abierto, hacia el cerrado, dependiendo de cómo se lo vaya accionando a este interruptor, ¿sí? También se lo conoce como un pulsador de doble contacto, porque obviamente me permite tener un cerrado y un abierto en uno solo, ¿ya? En la parte derecha tenemos acá lo que es un conmutador, en este caso de dos posiciones, porque solamente existen dos posiciones. Esto no impide a que pueda haber conmutadores de 3, de 4, de 5 posiciones, estas llamadas perillitas, ¿no? Tienen un funcionamiento similar a lo de los interruptores, pero obviamente con más contactos, ¿no? Obviamente tendré un terminal común y dependiendo de la posición de la perilla, pues se activará ya sea el contacto 1, el contacto 2, el contacto 3 o el contacto 4. ¿Listo? Finalmente, tenemos aquí lo que es el final de carrera. Nosotros lo podemos relacionar en funcionamiento a cómo más o menos funciona un timbre. Un timbre, ¿cómo funciona? Cuando ustedes van, presionan el timbre, sueltan el timbre y obviamente el timbre vuelve a su estado natural, ¿no? El timbre no es un interruptor, ¿sí o no? El timbre se lo podría considerar incluso como un pulsador, pero no un interruptor. ¿Por qué? Porque se acciona y cuando retiran el dedo vuelve a su posición original. Lo mismo sucede con el final de carrera. Cuando este final de carrera, esta palanquita, algún tipo de dispositivo, algún tipo de material, algún tipo de riel, algún carro, una puerta, lo que sea, acciona o mueve esta palanquita del final de carrera, pues el final de carrera cambia de estado. Si se trataba de un final de carrera normalmente cerrado, al momento en que presiono, el final de carrera se abre, ¿no? Se abre. Y si se trataba de un final de carrera normalmente abierto, al momento en que presiono, el final de carrera o el contacto, la salida del final de carrera se cierra, ¿ya? Cuando se retira la presión sobre esta palanca, pues el final de carrera vuelve a su estado natural o normal. ¿Listo? Hay finales de carrera de rueda, de palanca, de resorte, hay un montón, un sinfín de finales de carrera. Dentro de estos materiales, pues nosotros debemos identificar cada uno de sus símbolos, cada uno de sus identificadores y cada uno de la numeración de sus contactos. ¿De acuerdo? Entonces, el pulsador normalmente abierto, que es este pulsador verde de la diapositiva anterior, se lo describe de esta manera. Para poder identificar a ese pulsador y a todos los pulsadores, interruptores, conmutadores y finales de carrera, se utiliza en esquemas eléctricos el identificador o la letra S, ¿ya? Y para identificar en específico los contactos de esos pulsadores se utilizan las siguientes numeraciones. Un pulsador normalmente abierto tiene su numeración terminada en 3 y 4. 3 del primer borne, 4 del segundo borne, ¿ya? Entonces puede ser 13, 14, podría ser 23 y 24,
podría ser 33 y 34. Es decir, el número que está ubicado en las unidades, el 3 y el 4, me indican que se trata de un contacto normalmente abierto. ¿Ya? ¿Y qué creen que significa el 1? El 1 del 14 y el 1 del 13. Significa que es el primer contacto normalmente abierto. Entonces, ¿qué tal que yo en algún esquema decida utilizar dos contactos normalmente abiertos? ¿Cómo debería numerarlos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién desea participar? ¿Cómo debería numerar en un esquema eléctrico si yo tengo dos contactos normalmente abiertos? Tal vez nombrando con una variable como S1 y S2. Ya, S1 y S2, muy bien. Con eso identifico. Pero aparte, del S1 debería llamarle 13, 14. Y al del S2 debería llamarles 23 y 24. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el primer número hace referencia al contacto de ese dispositivo. Tal vez aquí en pulsadores todavía no lo haga, pero acá sí lo pueden ver, miren. En este es un pulsador de doble cámara. Este es justamente el dibujito de acá. Este interruptor es un interruptor de doble cámara. Entonces, al primer contacto yo lo llamo 13-14. ¿Por qué? El 1 del 13 y el 1 del 14 porque es el primer contacto. El 3 y el 4 porque se trata de un contacto normalmente abierto. Pero como este dispositivo tiene dos contactos en uno solo, al segundo contacto deberé llamarle 21 y 22. El 2 del 21 y el 2 del 22, es decir, el 2 de las decenas, hacen referencia a que es el segundo contacto de este mismo dispositivo. Y el 1 y el 2 hacen referencia a que se trata de un contacto normalmente cerrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí estudiaron eso? No se acuerdan. Bueno, no importa. Con la práctica, cuando hagamos ya las simulaciones en cada décimo, pues obviamente quedará mucho más claro. Para un pulsador normalmente cerrado, que es este de acá, la numeración debe ser 11 y 12. Es decir, finalizado en 1 y en 2 sus bornes. Puede ser 11 y 12, puede ser como acá, 21 y 22. ¿Cuál sería otra posible combinación? 31 y 32, 41 y 42, 51 y 52. Y así sucesivamente. Entonces, cuando las numeraciones de mis terminales de los pulsadores terminen en 1 y 2, se trata de un pulsador normalmente cerrado. Y si las numeraciones de los terminales de mi pulsador terminan en 3 y 4, se trata de un pulsador normalmente abierto. Para identificar finales de carrera, por ejemplo, tenemos las mismas numeraciones, simplemente que se le ubica con una bombita, con un circulito, en lugar del esquema que se tiene en los pulsadores, ¿no? Entonces, si es 13-14 con esta especie como una T, es un pulsador. Si es 13-14 pero con un circulito, se trata de un final de carrera. ¿Listo? Eso en relación a los accionamientos electromecánicos que necesitan de ley que un operador los presione o los mueva mecánicamente para que hagan el efecto, para que permitan o no el paso de la corriente. ¿Listo? Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta o todo entendido? Participarán, pues. Ingeniero, ninguna pregunta. Ya, deme un segundito. Ahora, tenemos nosotros que revisar lo que son también los accionamientos de estado sólido, o que también se los conoce como sensores de estado sólido. Ojo, recordemos que estamos en dispositivos que permiten o no la activación, ¿ya? Es decir, un pulsador o deja pasar o no deja pasar, un interruptor o enciende o apaga, no hay puntos intermedios.
Y lo mismo sucede con estos sensores de estado sólido. Estos sensores que nosotros vamos a trabajar ahora en específico solo permiten identificar si hay o no hay. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Los sensores de estado sólido pues son dispositivos que ya no necesitan el contacto para poder accionarse. Es decir, son elementos que pueden detectar algún material a cierta distancia. La distancia más común de estos dos de acá, el de acá es un sensor capacitivo, el de acá es un sensor inductivo, de esta fluctúa entre los 1, 2, 3, 5, 10, 15 centímetros. Me parece que es hasta 10, 15, 30 centímetros tal vez, ¿no? Obviamente el costo de estos sensores, pues conforme la distancia o el alcance sea mayor, pues también serán mucho más costosos. Estamos hablando de que, por ejemplo, un sensor capacitivo de alcance de 2 centímetros bordea los $25. Teniendo en cuenta que 2 centímetros es una buena distancia, ¿no? No es ni tan corta ni tan elevada. Los sensores de acá, que son sensores fotoeléctricos, permiten la detección de algún material, obviamente ya a una mayor distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sensores fotoeléctricos basan su funcionamiento en la proyección o en la emisión y recepción de haces de luz. Entonces, con luz nosotros podemos alcanzar un poco más, ¿no? Considerando que puede ser luz visible o luz infrarroja. Entonces, estos accionamientos de estado sólido no necesitan un contacto, no necesitan un movimiento mecánico, lo hacen a distancia. Pero solamente detectan, o sea, o hay un material cerca o no hay un material cerca. No es más o menos como, por ejemplo, los sensores de temperatura. Un sensor de temperatura, ¿qué hace? Un sensor de temperatura puede detectar varios niveles de temperatura. Puede detectar 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 30 grados, ¿ya? Y dependiendo de cada temperatura, pues entrega una señal de voltaje diferente. Estos no. Estos trabajan o con 0 voltios o con 24 voltios. Si detectan algo 0 voltios, si detectan algo 24 voltios, si no detectan nada 0 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, con estos dispositivos solo puedo detectar presencia, pero no puedo detectar la distancia a la que se encuentran. O hay o no hay. ¿Ya? Vamos a analizar cada uno de ellos. Dentro de estos tenemos lo que son los sensores capacitivos, que me dice que son sensores que están basados o que están formados por un condensador y una resistencia. Entonces, este circuito formado por el condensador y la resistencia nos dice que forma una capacitancia o una capacidad, y que cuando algún material se acerca a este sensor, obviamente que el material esté dentro del rango de este sensor, lo que hace es enviar una señal por uno de los cables de salida de este sensor. ¿De acuerdo? Entonces, la característica de los sensores capacitivos es que pueden detectar cualquier material: madera, vidrio, metales, no metales, acrílico, plástico, piel humana, huesos, incluso hasta líquidos. ¿Ya? Entonces, los sensores capacitivos son sensores que detectan cualquier material a una distancia de entre 1 y 10 centímetros. Obviamente deberemos verificar el catálogo, las características de esos sensores para saber cuál es el rango en el que puede o no puede detectar este sensor. ¿Listo? Eso con los sensores capacitivos. Por otra parte tenemos los sensores inductivos. ¿Ya? Estos sensores inductivos basan su funcionamiento en el hecho de internamente tienen una bobina. Y como ya explicamos la clase pasada cuando analizamos los relés, cuando a esa bobina se le inserta un voltaje, lo que hace es generar un campo magnético. Este campo magnético funciona como un imán. Y cuando algún material metálico se acerca a este sensor inductivo, lo que hace es ofrecer un voltaje a la salida del sensor.
Entonces, la conclusión de los sensores de inductivos en funcionamiento es igual al de los capacitivos, incluso en alcance. El alcance tal vez un par de centímetros más corto, pero se tiene casi lo mismo. Pero los sensores de inductivos solo detectan materiales metálicos, solo materiales metálicos. No pueden detectar plásticos, maderas, piel humana, líquidos, nada, solo materiales metálicos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ya sabrán cuándo utilizar un sensor capacitivo, cuándo utilizar un sensor inductivo. Finalmente tenemos también los sensores fotoeléctricos, que son sensores que basan su funcionamiento en la emisión y recepción de haces de luz. Esta luz puede ser visible o puede no ser visible si es que se trabaja con luz infrarroja. Existen varios tipos de dispositivos de estos de fotoeléctricos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es un dispositivo reflex. ¿Por qué? Porque en el mismo bloque tengo yo un transmisor de luz. Entonces lo que hace es, imaginémonos que esta caja de la mitad no está. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Envía un haz de luz hacia una barrera reflectora. Esta barrera reflectora lo que hace es reflejar la luz emitida y hace que rebote hacia el receptor de este mismo sensor que se ubica en el mismo dispositivo. ¿Ya? Entonces, constantemente la luz se emite, refleja, recibe, emite, refleja, recibe. O sea, está permanentemente recibiendo el receptor los haces de luz. ¿Qué sucede si por ahí atraviesa un cartón? El cartón no es reflectivo, ¿no? No creo que un cartón refleje la luz. Entonces el cartón de hecho absorbe la luz por las características del material y por incluso hasta por el color. Entonces el cartón absorbe la luz y lo que pasa es que por un momento este receptor deja de recibir haces de luz y por lo tanto avisará y dirá, ay, algo atravesó por aquí porque dejé de recibir luz. Y eso pues será una señal de voltaje que yo sabré ya cómo luego procesarla y cómo luego trabajarla, dependiendo de cómo quiero que funcione mi máquina. ¿De acuerdo? Vamos a verlos estéticamente, por ejemplo, para que los vayan conociendo un poquito, ¿no? Sensor inductivo. Inductivo. 3 hilos, pongamos. ¿Ya? Este es un sensor inductivo, por ejemplo. ¿Ya? Sensor inductivo. Veamos si hay otrito por acá abajo. Aquí tenemos unos 2 sensores que pueden ser inductivos. Acá tenemos otro sensor inductivo. Entonces más o menos, ¿no? ¿A qué se asemeja esta figura? Tal vez a una bujía podría ser. Este es un sensor. ¿Y en dónde se encuentra obviamente el sensor? En esta parte de color del sensor, ¿no? Tenemos ahí un sensor inductivo. Vamos a ver el sensor, por ejemplo, capacitivo. Veamos qué nos dice el sensor capacitivo. Ustedes van a ver que estéticamente son muy parecidos. Estéticamente un sensor inductivo y un capacitivo son bastante similares. ¿Cómo reconozco que el uno es inductivo y el otro es capacitivo? Pues por las características que vienen en cada uno de los sensores. Acá abajo, en este parece que se alcanza a ver algo. Aquí abajo viene tallado o viene escrito pues precisamente las características de este sensor. Aquí me dice, mira, este es un sensor inductivo, su alimentación es de 12 hasta 24 voltios, ofrece o tiene conexión a 3 hilos, es de tipo NPN y ofrece una conexión normalmente cerrada o una salida normalmente cerrada. Entonces, en cada uno de los sensores que ustedes adquieran, en la parte de abajo vienen todas las indicaciones, tanto de alimentación, tipo de sensor, tipo de salida del sensor y cantidad de hilos y estilo de conexión del sensor. ¿Listo? Entonces, esos son los sensores inductivos y capacitivos que, como vuelvo y repito, estéticamente son bastante similares. ¿Ya? El que sí se diferencian en forma estética es el sensor fotoeléctrico. Vamos a ver primerito el reflex, ¿ya?
Miren, este es un sensor fotoeléctrico reflex. Así vienen. ¿Ya? Entonces, justo parecido a como yo les comenté acá, ¿no? De hecho, justo aquí le vi, miren, así funciona. Permanentemente, un transmisor está emitiendo hacia la barrera, que es una barrera reflectiva. Esta barrera hace que la luz rebote y llegue nuevamente al receptor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando algún momento un elemento atraviesa esa barrera, pues lo que pasa es que voy a dejar de recibir la señal y por lo tanto diré, oye, aquí pasó algo, así que tenga en cuenta eso, ¿no? Entonces miren, así son los estilos, así vienen, ¿no? Los sensores. ¿Ya? Estos son los fotoeléctricos reflex. Y hay los otros, por ejemplo, los de barrera. ¿Ya? Miren, por ejemplo, estos son los de barrera. Ya vienen separados, que es este de acá. Entonces, el reflex, ¿qué viene? En el mismo dispositivo viene el emisor y el receptor. En cambio, en los de barrera, viene en una parte el emisor y en otra parte el receptor, como lo vemos acá. ¿Sí? Entonces, el de acá será, qué sé yo, el emisor, el de acá será el receptor. ¿Qué es lo más complicado de estos dispositivos? Pues la alineación. La alineación es como que lo más difícil, ¿no? Porque obviamente los dos sensores deben estar muy bien alineados para que detecten, ¿no? La presencia o no la presencia de los objetos. Entonces, ¿cómo trabajan estos sensores? Pues la manera es bastante lógica, ¿no? Tengo que alinear el receptor y el transmisor para que el haz de luz llegue directamente. Si en cualquier momento algún dispositivo interrumpe ese haz de luz, pues el receptor será el encargado de avisar y decir, aquí atravesó algo, por lo tanto te entrego una señal de voltaje. ¿Listo? En cuestiones de simbología, nosotros tenemos los siguientes. Para identificar un sensor en sí, de forma general, lo que tenemos es dibujar un bloque e internamente dibujar un rombo con dos liñitas verticales. ¿Sí se alcanza a ver aquí, no? Sí se alcanza a ver, entonces, un bloque y el rombo internamente, que es el símbolo que debe estar presente en todos los sensores de estado sólido. ¿Ya? Entonces, al momento que ustedes vean el bloque con este símbolo, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de sensores, es decir, que no necesito contacto. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de sensor, pues tendrá su complemento con el símbolo de abajo. Por ejemplo, el primero se trata de un sensor capacitivo, porque obviamente tengo el bloque, tengo el símbolo de sensor y en la parte de abajo tengo el símbolo de un capacitor. Entonces este de aquí es un sensor capacitivo. Abajo tenemos un sensor inductivo. ¿Por qué? Porque tenemos el bloque, el símbolo de sensor y el dibujo de una bobina. Una bobina representa inductancia, por lo tanto es un sensor inductivo. El receptor fotoeléctrico, pues obviamente el sensor y tendrá el símbolo de un fototransistor, se llaman estos, ¿no? De un fototransistor, es decir, que recibe los haces de luz. Para el emisor fotoeléctrico, es decir, para solo el que envía, lo que se necesita es el símbolo de los sensores y un diodo, el símbolo de un diodo. Con eso indico que este va a emitir los haces de luz y que el de acá arriba va a recibir los haces de luz. Y finalmente el sensor fotoeléctrico tipo reflex, que era el que venía emisor y receptor en el mismo bloque, y por fuera debería estar la barrerita que me indica que va a reflejar los haces de luz. ¿Ya? Para sensores de estado sólido utilizamos los identificadores B o el identificador B. Para accionamientos electromecánicos, cualquier accionamiento electromecánico, utilizamos el identificador S. ¿Listo? Entonces, hasta aquí por favor, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, como no ha habido preguntas, vamos a continuar y vamos a ver el estilo de conexión de estos sensores de estado sólido. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias formas de conectar debido a que existen varios
versiones o varios modelos de cada tipo de sensor. Por ejemplo, nosotros tenemos los sensores de estado sólido que tienen conexión de 2 hilos o de 3 hilos. Esto de los hilos quiere decir que son los cables que tiene cada sensor. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un sensor inductivo de 2 hilos, o yo puedo tener, por ejemplo, un sensor capacitivo de 2 hilos. Así como hay de 2 hilos o de 2 cablecitos, yo también tengo la versión disponible de 3 hilos o 3 cables. Y así como hay de 2 y así como hay de 3, también hay sensores que tienen 4 cables. Es decir, sensores inductivos de 4 hilos, sensores capacitivos de 4 hilos, sensores fotoeléctricos de 4 hilos. Entonces, ¿en qué o cuál es la diferencia entre cada uno de estos sensores? Primero que nada, cuando yo vea un sensor que tiene nada más 2 cablecitos, yo voy a tener esos 2 cablecitos en 2 colores particulares. Un cable va a ser café y un cable va a ser azul. ¿Ya? Nada más. Un cable café y un cable azul. El cable café por lo general representa la conexión al positivo o a la fase. Y el cable azul corresponde a la conexión hacia el polo negativo de la fuente o hacia el neutro de la alimentación. Entonces, aquí yo les acabé de dar una clave. Si hablamos de conexión o de sensores que tienen 2 hilos, pueden haber sensores que trabajen o que sean compatibles con 24 voltios, así como también pueden haber sensores que sean compatibles con 110 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tenga sensores que tienen 2 hilos, pues ya depende de que yo sepa identificar, como les dije en la etiqueta del sensor, un sensor si va a ser compatible o si va a ser de alimentación de 24 voltios de corriente directa, o si el sensor va a ser compatible con 110 voltios de corriente alterna. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a conectar estos sensores? Pues va a ser de manera muy similar a lo que nosotros hacemos con los pulsadores. ¿Ya? Entonces aquí nos indica, aquí tenemos un esquema de cómo lo vamos a conectar. Miren, si hay sensores de 2 hilos, tenemos estas dos posibilidades. Los cables van a ser café y azul, café y azul. Pueden ser de alimentación continua, más y menos, o pueden ser de alimentación alterna, fase y neutro. ¿Ya? ¿Cómo conecto? La fase ingresa al sensor, el otro pin del sensor, el otro cable del sensor se conecta a la carga y desde la carga cierro el circuito hacia neutro. ¿Qué se entiende por carga? Focos, lámparas, relés, contactores, bobinas de contactores, bocinas, alarmas o lo que yo quiera encender. ¿Ya? Obviamente, si ustedes trabajan con un sensor de 2 hilos de 24 voltios, la carga que enciendan debe ser una carga compatible con 24 voltios de corriente continua. Si es que ustedes trabajan con un sensor de 2 hilos de corriente alterna de 110 voltios, la carga debe soportar los 110 voltios, ¿no? ¿Cómo se conectaría? Miren, viene el sensor, el cablecito café va a la fase, el cablecito azul va hacia el relé o hacia la carga y desde el otro pin de la carga cierro el circuito hacia el neutro. ¿Listo? ¿Qué tal la conexión de estos sensores? ¿Fácil o difícil? Por favor, vamos participando. Pero participen, pues. Solo yo hablando aquí. Fácil. Fácil, ¿no es cierto? Ya. Aunque sea para que digan solo fácil, ya. Chévere. Entonces, vamos a aprovechar el uso del KDCIMU, que es un software que ustedes me comentaron que ya habían utilizado el semestre pasado. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una serie de simulaciones de conexión. ¿Ya? Y aquí vamos a aprender a utilizar y aprender a conectar los sensores. ¿Ya? Cabe resaltar que el KDCIMU ya es que hay la versión 4, ¿no? Dicen que está súper buenaza. Para la próxima semana voy a investigar un poquito más y ya veremos si es que trabajamos en la versión 4 de KDCIMU.
que ya incluso ofrece que la mayoría de los dispositivos tengan o se coloquen en 3 dimensiones. Pero bueno, eso será tema de otra clase. Entonces vamos a probar esta conexión que yo les acabé de decir, ¿ya? La conexión de un foquito. ¿Cómo prendíamos un foco? Con un pulsador nomás, no con un interruptor, con un pulsador. Entonces, como quiero prender, debe ser un pulsador abierto. ¿Qué quiero prender? Quiero prender un foco. ¿Qué necesito? Necesito una fase y necesito un neutro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo sería el encendido de este foquito? De la fase ingresa a uno de los terminales del pulsador, el otro terminal del pulsador va a la carga y de la carga cierro el circuito hacia el neutro. ¿Sí o no? Con eso, cuando yo conecto, pues se enciende la lámpara, ¿no? Cuando alguien presiona el pulsador, la lámpara se enciende. Excelente. Entonces, esos sensores de 2 hilos me dicen que los debo conectar de idéntica manera que los pulsadores. Busco aquí, ¿dónde habrá sensores? Entonces busco. Ve, aquí han estado el símbolo, miren, el rombo con las 2 líneas. ¿Sí lo alcanzan a ver ustedes? ¿O lo ven muy pequeñito? Sí, Sí se alcanza a ver, ¿no? Aquí está. los detectores. Detectores. Entonces aquí busco un sensor. Miren, aquí ha habido un sensor inductivo normalmente abierto. Entonces le pongo y le pongo acá. ¿Ya? Al darle doble clic, verifico que está en conexión de 2 hilos, es decir, que puede conectarse directo a fase y neutro o puede ser compatible con 24 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, inserto este sensor en lugar del pulsador que estaba antes. Y con esto yo ya puedo encender la carga sin necesidad de tocar el sensor, porque recordemos que al ser sensores inductivos se encienden cuando algún material metálico se acerca. Entonces yo puedo ir y con algún material mecánico sin necesidad de tocarle, solo le acerco y la lámpara deberá encenderse. ¿Listo? Pero la conexión es idéntica. ¿Ya? Entonces, un sensor de 2 hilos se conecta el hilo café hacia el positivo, el hilo azul hacia el foco, hacia el relé, hacia el contactor, y desde el otro pin del contactor cierro el circuito hacia neutro, como se ve en este esquema. ¿Ya? Sumamente sencillo. Eso con los sensores de 2 hilos. ¿Ya? Pero no tenemos solo este tipo de sensores. Tenemos también estos que se mencionan acá, que son sensores de 3 hilos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son sensores que tienen o que vienen con 3 cablecitos. ¿Ya? Por lo general, los cables que vienen es uno café, uno azul, uno negro. O la otra opción es que venga uno café, uno azul y uno blanco. ¿Ya? El café y el azul, que está repetido en las 2 versiones, representan la alimentación. Entonces, el café siempre va a ser al positivo y el azul siempre va a ser al negativo. Este tipo de sensores de 3 hilos, cuando ustedes vean un sensor que tiene 3 cables, es imposible que funcione con 110. Porque si es un sensor que viene con 3 cables, solo vienen diseñados para funcionar con corriente directa o con corriente continua, es decir, con fuentes. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, un sensor, veámosle por acá, sensor de 3 hilos. Un dibujito real. Este, por ejemplo. ¿Ya? Si este le quieren conectar a 110, chao sensor, porque tiene 3 cablecitos. Y si tiene 3 cablecitos es que fue diseñado para trabajar con 12 o con 24 voltios de corriente continua. Este igual, el de acá igual, el de acá igual, el de acá viene con 3 igual, y todos los que tengan 3 cables son o funcionan solamente con 24 voltios. ¿Qué tal si yo tengo el de 2? Ya, este por ejemplo, miren. Este está solamente con 2 cablecitos, miren.
2 cablecitos. Entonces acá atrás yo lo podría ya sea conectar a 110 o a 24 voltios. Para saber a qué voltaje deberé conectarle, deberé fijarme en la plaquita o en las especificaciones que vienen talladas en la base del sensor. ¿Ya? Siempre en la base del sensor vienen las indicaciones. Miren igual, como tiene solo 2 cablecitos, puede ser compatible con 110 o a su vez puede ser compatible con 24 voltios. Tendré que leer aquí para saber a qué voltaje debo conectarle. ¿Ya? Conclusión hasta acá. Si tiene 2 hilos, o 24 o 110. Si tiene 3 hilos, solo 24. Solo 24 voltios. ¿Listo? Muy bien. 2 de esos 3 hilos son para alimentación, como ya quedamos. El café positivo, el azul negativo. Y el tercer hilo, que puede ser de color negro o puede ser de color blanco, indica el tipo de salida del sensor. ¿A qué me refiero con esto? Si es de color negro, el sensor trabaja de la siguiente manera. Cuando el sensor no hay nada cerca del sensor o cuando el sensor no está cerca a nada, en el cable negro voy a tener 0 voltios. Pero cuando algún material se le acerca al sensor, por ejemplo, si estamos hablando de un sensor capacitivo y se acerca a alguna madera, en ese cable negro voy a tener 24 voltios. Es decir, que tiene un funcionamiento de un sensor normalmente abierto. Cuando no hay nada, en el cable negro tampoco tengo nada. Pero cuando se acerca algo a ese sensor, en el cable negro voy a tener 24 voltios de alimentación. ¿Listo? Es decir, cuando yo tengo este cable negro me va a servir para encender aparatos. ¿Por qué? Porque en su estado natural no ofrezco voltaje, pero cuando se acercó a alguien, ¡pac!, me genera una señal de voltaje en el cable negro. ¿Ya? Eso con el cable negro. Si es que el sensor viene con un cable café, un cable azul y un cable blanco, café y azul, alimentación positivo y negativo respectivamente, y el cable blanco será una señal de salida, pero en este caso la salida será normalmente cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora, cuando el sensor está solo, no hay nada cerca del sensor, es decir, el sensor no detecta nada, en el cable blanco voy a tener 24 voltios. ¿Sí? Y cuando un elemento se acerca al sensor y lo acciona, el cable blanco cambia y pasa a ser 0 voltios. ¿Listo? Entonces, este vendría a ser el funcionamiento de un sensor de estilo normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque en su estado natural ofrece a su salida una señal de voltaje y cuando se acerca algún material, esa señal de voltaje se interrumpe. ¿Listo? Entonces, estos sensores normalmente cerrados se utilizan para detener procesos o actúan como los pulsadores rojos. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Y qué creen que serán los sensores de 4 hilos? Los sensores de 4 hilos pues tienen un cable negro, un cable blanco y por defecto el café y el azul, ¿no? Entonces, aparte de tener una sola salida, tienen 2. Una normalmente abierta y una normalmente cerrada, ¿no? ¿Listo? También hay sensores de 4 hilos, ¿no? Veamos si hay alguna figurita. Aquí está 4 hilos, ¿no? Bueno, quiero que vean los colores, miren. Un café, un azul, un negro y un blanco. En el café van a tener positivo, en el azul van a tener negativo. El color negro será la señal abierta del sensor y el blanco será la señal cerrada del sensor. ¿Ya? Cuando no hay nada, aquí hay 0 y aquí hay 24, y cuando hay algún material cerca del sensor, aquí hay 24 y aquí hay 0. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos, miren el sensor, 4 hilos. Café, azul, negro y blanco. ¿Ya? Perfecto.
Aparte de la cantidad de cables, existen los tipos del sensor. Y dentro de los tipos del sensor yo reconozco dos tipos. Hay los sensores de tipo PNP y hay los sensores de tipo NPN. Esto o esta indicación no tiene nada que ver con el funcionamiento del sensor, ¿sí? Puede ser un sensor con café, azul y negro, NPN, así como puede haber un sensor de 3 hilos con PNP. ¿Listo? Entonces, no depende nada el estilo del sensor, porque puede ser normalmente abierto, puede ser normalmente cerrado, pero lo de acá es el tipo de sensor y el tipo de conexión que va a tener el sensor. Puede ser un sensor PNP y un sensor NPN. ¿Ya? ¿En qué se diferencian estos? Como habíamos dicho, los sensores de 3 hilos solo tienen alimentación de 24 voltios o alimentación continua. El PNP ofrece una salida que debe estar conmutada hacia el negativo de la alimentación, ¿sí? El PNP ofrece una señal de salida que debe conmutarse hacia el negativo de la alimentación. ¿Ya? Es decir, que del negro mandan a la carga y de la carga mandan al negativo. ¿Ya? Mientras que un sensor NPN, su salida se conecta hacia la carga, pero ahora para cerrar el circuito esta salida debe estar conmutada hacia el positivo de la alimentación. Entonces por eso digo que estos dos sensores o estos dos tipos de sensores no afectan en nada no afectan en nada al funcionamiento del sensor. Solamente afectan a cómo yo debo ya conectar el sensor para que funcione. ¿Ya? Para que no se olviden, y esta es una clave que utilizo yo para nunca olvidarme, solo debo fijarme en la letra de la mitad. ¿Ya? Entonces, ¿qué letra tenemos aquí? PN. Entonces digo, listo, mi salida va a la carga y del otro pin de la carga al negativo. ¿Sí? Porque, ojo, no digo que PNP signifique positivo, negativo, positivo. Yo no estoy diciendo eso. Por eso dije, pueden utilizar como que esta clave. Es como que una ayuda, un comodín. ¿Ya? Solo fíjense, para no olvidarse, solo fíjense en la letra intermedia del sensor. Si es PNP, en la mitad está la N. Eso significa que de la salida conecto a la carga y el otro pin de la carga va al negativo. ¿Ya? Si fuera NPN, en la mitad está la P, por lo tanto, de la salida va a la carga y el otro pin de la carga hacia el positivo. ¿Listo? Entonces, son estilos de conexión. ¿Ya? Antes de pasar a esto, como yo sé que han de estar medios perdidos, vamos a realizar la simulación respectiva. Este sería ¿qué? Escribámosle, ¿no? Aquí tienen una herramienta de escritura. Este le podríamos poner conexión de un sensor de 2 hilos. ¿Ya? Como es un sensor de 2 hilos, puede estar alimentado con fase y neutro. Como vamos a trabajar con algunos sensores, vamos a ir identificando como ustedes lo dijeron, ¿no? Con numeración. Entonces aquí pongamos que este es el sensor B1 y que enciende la lámpara H1. ¿Ya? Con el sensor de 2 hilos no hay ningún lío. Vamos a ver cómo sería la conexión de un sensor, pero ahora de 3 hilos, y que aparte de ser de 3 hilos, sea de tipo NPN. Ay, ya no tengo más espacio. Pongámosle así. Conexión de un sensor de 3 hilos. Así pongamos. Conexión Sense 3 hilos de tipo NPN. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a conectar? Primero que nada, acordarnos. Si es de 3 hilos, imposible que funcione con fase y neutro. Entonces necesito de ley una fuente. Entonces voy a tomar mi alimentación, que es fase y neutro,
pero no le puedo conectar directo. Necesito una fuente. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuente. ¿Qué hace esta fuente? Lo que hace es convertir el voltaje alterno a voltaje positivo y negativo. Entonces aquí tenemos 110 voltios, acá tranquilamente puede estar 24 voltios. ¿Listo? Ya. Vamos a conectar de la siguiente manera. Vamos a arrastrar un sensor inductivo, pero que sea de 3 hilos y que sea de tipo NPN. ¿Sí? Entonces miren, 3 hilos NPN. Le colocamos aquí OK. Entonces vean cómo se cambia de estilo. Miren, este era el de 2 hilos y este era el de 3. Si ven que en el de 2 hilos no pasa nada, le ponen 1 y 2. Pero en el de 3 ya le ponen más menos. Entonces me dice, oye, si es de 3 hilos, de ley debes conectarle a positivo y negativo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a realizar esa conexión de la siguiente manera, ¿no? Colocamos al positivo, pues vendrá el positivo, y al negativo también lo conectaremos, ¿sí? Para que no se nos mezcle la parte de allá, vamos a conectarlo de esta manera. Incluso podemos bajarle un poquito más del sensor, ¿no? ¿Ya? Muy bien, hasta aquí, miren. ¿Logro que el sensor se prenda? Sí, vean. Chévere, el sensor se está prendiendo porque estoy conectándole acá. ¿Ya? Solo para que vean. ¿Qué pasa si yo quiero mandarle este acá? No voy a poder encender. Bueno, aquí no me da el error. Solía salir aquí cortocircuito, no me está dando ese error, pero ya, no hay problema. Entonces, cuando sea de 3 hilos, de ley con más y menos, ¿no? Perfecto. La salida, como aquí es normalmente abierto, esta salida será un cablecito negro, ¿no? Solo por recordarnos. ¿Y qué estilo de sensor era? Era un estilo o era un tipo de sensor de NPN. Es decir, ¿qué letra está en la mitad? La P. Por lo tanto, la salida debo conectarle hacia la carga. La carga va a seguir siendo una lamparita. Y para cerrar el circuito, deberé conectarle hacia dónde? Hacia el positivo. ¿Listo? Si lo notamos aquí, miren. Vamos a cambiar los nombres. Este sería el sensor 2. Este sería la luz 2. Podemos ponerle luz roja para que cambie un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le conecté así? Desde la salida al foco y del foco al positivo. Porque me acuerdo que dependiendo del estilo yo tenía que fijarme en la letra de la mitad. Entonces, de la salida siempre va a ir a la carga y el otro pin de la carga hacia donde me diga la letra de la mitad. En este caso, como está la P, le conecto hacia el positivo. Probemos si es que funciona. Miren, cuando el sensor se activa, la luz se enciende. ¿Ya? Listo. Vamos a copiarle. Vamos a copiar esto, ¿ya? Vamos a copiar esto, vamos a poner por acá. Pero vamos a conectar ahora un sensor de tipo PNP. ¿Ya? Si es sensor de tipo PNP, como es de 3 hilos, obviamente la fuente es completamente necesaria. De ley es la fuente. Va al positivo y este ya no sería B2. Este sería el sensor número 3. Y este ya sería el foco número 3. Pongámosle un color azul. Perfecto. Pero este sensor dijimos que ya no era NPN. Era ahora PNP. Por ejemplo, le pongo aquí OK. Y no le voy a cambiar la conexión. No le voy a cambiar. ¿Ya? Probemos el de acá. ¿Funciona? Claro que funciona. Mientras el sensor detecte algo, enciende. El de 2 hilos, mientras el sensor detecte, enciende. Pero, por ejemplo, acá, fíjense. Está encendido el sensor, pero no enciende la lámpara. ¿Por qué no enciende la lámpara? Porque este sensor, al ser un sensor PNP,
está mal conectado la carga, porque como es un sensor PNP, la carga debe cerrar hacia ¿dónde? Hacia el neutro, el circuito, y yo estoy cerrando el circuito hacia el positivo. Entonces, ¿qué deberé hacer a esta conexión para que funcione? Pues lo que debo hacer es ya no conectarle hacia el neutro, hacia el positivo, perdón, ¿no? Ya no debo conectarle hacia el positivo. ¿Qué es? Pues se me movió aquí. Quiero borrarle esa bolita. Eso, ahí está. ¿Ya? Entonces, como es PNP, el circuito ya no se cierra hacia el positivo. El circuito debe cerrarse ahora hacia el negativo. ¿Listo? Y volvemos a probar y vamos a ver que ahora sí funciona. ¿Listo? Entonces miren la diferencia entre los sensores. Pese a que todos los sensores son inductivos y todos los sensores son normalmente abiertos, miren. O sea, prácticamente estaríamos hablando del mismo sensor, pero aún así se los conecta de manera distinta por el tipo de sensor y por la cantidad de cables o salidas que tiene ese sensor. ¿Ya? Entonces, esto de aquí no deben olvidarse. Esto de aquí no deben olvidarse. El cómo se conecta una carga PNP y un sensor NPN. ¿Listo? Archivo, guardar como conexiones sensores .cad. No se olviden, ¿no? Cuando guarden un archivo en cadecimo, ustedes deben escribir el .cad. No se olviden de eso, por favor. Si no, se guarda sin formato. Entonces escriben conexiones sensores .cad. ¿Ya? Listo. Con eso hemos terminado la explicación de estos tipos de sensores, ¿no? Ah, ojo. ¿Qué tal si dice, profe, ¿y qué pasa si hubiese sido un sensor no un inductivo? ¿Qué pasa si hubiese sido un capacitivo? Ah, listo, no pasa nada. Pues le borro este y le busco acá el sensor capacitivo. ¿Ya? Le pongo ahí. Ah, listo, profe, es que ahí puso uno de 2. Ya, chévere, le pongo a 3 y este debe ser NPN. ¿Por qué? Porque está cerrando el circuito hacia el positivo. Entonces no importa, miren el tipo de sensor. Puede ser inductivo, puede ser capacitivo, puede ser fotoeléctrico. Todos tienen el mismo estilo. Lo que yo debo verificar es el tipo, si es NPN o PNP. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este de aquí es capacitivo y los otros dos son inductivos. Y la conexión sigue siendo la misma. ¿Ya? Muy bien. Minimicemos nomás esto, ¿no? Listo. Hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? Inge, Dígame. y de pronto quiero conectar, digamos, los sensores de 3 hilos a una lámpara de 120. Ya, no podría hacerlo. No podría hacerlo, ya. ¿Cómo haría eso, esa conexión? Hagámosle eso aquí, ya. A ver, dígame usted, ¿qué sensor quiere utilizar para hacer el ejemplo? El capacitivo. ¿Capacitivo cuál? ¿PNP o NPN? NPN. NPN, ya. Copiémosle este entonces. Ya, le copiamos y vámonos por acá. ¿Ya? Entonces aquí pongamos de título conexión contactor 110 voltios. Eso es lo que queremos encender, ¿no? ¿Cómo prendo con un sensor una carga de 110 voltios? Considerando que en esta parte del circuito solo manejaríamos 24. ¿No es cierto? Ya. ¿Cómo haríamos? Esta carga ya no va a ser el foco. Entonces este foquito le borro. ¿Ya? Y en lugar de ese foquito voy a colocarle uno de estos comodines. ¿Cuáles eran mis comodines? Estos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que eran estos? Estos eran relés o contactores auxiliares. ¿Y cuál es la característica de estos dispositivos?
que vienen con bobinas de 5 voltios, de 9 voltios, de 12 voltios, de 24 voltios, de 48 voltios, de 110 voltios e incluso de 220 voltios. Entonces, yo debo ir a la ferretería, a la electrónica y decir, vea, por favor, véndame un relé de 24 voltios. Entonces el señor va a sacar y me va a dar uno de estos, ¿ya? Y ustedes aquí dentro, como si ven que esta carcasa es carcasa transparente, en la bobina va a estar escrito 24 VDC. Aquí, uno de estos les van a entregar, ¿ya? Y si le alcanzan a ver aquí uno como type blanco, si le ven aquí que dice 24 VDC, ¿sí o no? Sí, ¿le comprueban? Bueno, aquí está, miren. Aquí se alcanza a ver, bueno, este es de 12, porque aquí dice 12 VDC, entonces este es un relé que tiene bobina de 12 voltios. Veamos si alguno se alcanza a ver. Ya, en este no se alcanza a ver, pero acá me dice, ¿no? Omron, el modelo, y acá dice 24 VDC. Entonces yo debo comprar uno de estos. ¿Cuál es la característica de estos dispositivos? Ya lo explicamos. La bobina de alimentación trabaja con 24 voltios, pero sus contactos pueden funcionar a 110 o a 220. Entonces yo compro un hito de estos, que es un relé auxiliar, y que aquí en cada decimo lo encontramos en las mismas bobinas, ¿ya? ¿Cómo hago saber que se trata de un relé auxiliar? Porque debo escribirle KA, ¿sí? Entonces como es el cuarto sensor, pongámosle B4 y aquí pongámosle KA1, ¿ya? Para saber que es un contactor de un relé auxiliar o de alimentación continua, pues en vez de A1 le pongo más y en vez de A2 le pongo menos, ¿ya? Y con eso ya tendría conectado este dispositivo. ¿Para qué? Para que cuando el sensor se encienda ya no prenda pues la lámpara directa de 110, sino prenda el relé auxiliar. ¿Listo? Y si prende el relé auxiliar, con los contactos asociados a este relé auxiliar puedo encender lo que yo quiera, la lámpara o el contactor. Entonces miren, busco un contacto y este contacto, que es un contacto auxiliar, que precisamente son estos otros bornes, si ven aquí, este es de la bobina y acá tenemos los bornes, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Entonces yo puedo ocupar el contacto normalmente abierto, que obviamente debería llamarse KA1, ¿sí? Porque debe tener el mismo nombre, y este KA1 voy a encender. Miren, entonces de la fase conecto hacia el contacto auxiliar y este contacto auxiliar prenderá ya sea la bobina del contactor principal o ya sea una lámpara de 110 voltios. ¿Listo? Como ya no es contacto auxiliar, le pongo K1 porque ya es un contactor de 110, ¿no? Entonces le conecto, miren. Le conecto tanto la bobina como la lámpara, ¿no? Y esto deberá cerrar hacia neutro. Pero, ojo, el de acá no es neutro, ¿no? Cuidado, este no es neutro. ¿Qué era el de acá? Negativo de corriente directa. Entonces digo, me equivoqué, allá no está el neutro está acá arriba, miren, acá está el neutro. Listo, entonces le pongo ahí puntito de conexión por si acaso y eso sería todo. Entonces miren cómo funciona ahora. Prendo el sensor enciende el contactor auxiliar a través de su contacto prende el contactor principal, que ya es de 110, y prende la lámpara. ¿Por qué no se prendió la lámpara? Porque me faltó poner aquí puntito de conexión. Y ahí sí ya está funcionando, ¿no? ¿Listo? Esta parte del circuito es de corriente directa, esta parte del circuito es de corriente alterna. ¿Ya? ¿Respondida su pregunta?
Finge, esa era mi duda. Ya, chévere. Así se trabajaría, ¿no? Con uno de estos materiales, que es un contactor auxiliar. Estos valen 5 o 6 dolaritos nomás. Y son compatibles con 5, 9, 12, 24, 48 voltios. Dependiendo del que yo necesite, ¿no? Muy bien. Ya nos queda poco, ¿no? Tenemos 20 minutitos más de clase. Parte de estos circuitos de mando, o sea, parte de lo que conlleva la lógica cableada, también son los elementos de señalización. Dentro de estos elementos de señalización tenemos lo que son los elementos auditivos o los dispositivos que ofrecen una señalización auditiva, como alarmas, sirenas, bocinas, o los dispositivos que ofrecen una señalización visual, es decir, lámparas, balizas o todo lo que tenga que ver con algún tipo de aviso visual, ¿no? Listo. Entonces, todos estos dispositivos, cuando son elementos de señalización, se describen con la letra H. Se describen con la letra H, independientemente de que sean luces o bocinas, ¿ya? Todo es con la letra H, ¿ya? No hay más que decir de esto. Vamos a hablar un poquito de los actuadores. Aquí sí tenemos que decir algo bastante claro. Cuando yo me refiero a un actuador, no hace referencia solo a motores, porque un actuador, en concepto, es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otra. En este caso, un actuador eléctrico convierte la energía eléctrica en movimiento, es decir, un motor. Un actuador neumático ofrece o convierte la energía neumática, la energía del aire, en movimiento, es decir, un pistón o un cilindro neumático, ¿ya? Lo que ocupan en los buses. No estoy seguro si para abrir las puertas de los buses son cilindros neumáticos o hidráulicos. ¿Alguien tiene ese dato? No estoy seguro. Tengo que averiguarlo bien, ¿ya? Pero si han visto cómo se abren las puertas de los buses, ¿no? Cilindros neumáticos deben ser, no han de ser hidráulicos, neumáticos deben ser. Neumático trabaja con la presión del aire, hidráulico trabaja con la presión de los fluidos. ¿Listo? Entonces, esto de los actuadores ustedes ya lo abarcarán a mayor detalle en la asignatura que reciben seguramente con la ingeniera Lorena Balseca, que se llama Sistemas Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos. Para nosotros, para la asignatura de PLCs, va a dar lo mismo si queremos prender un motor o un cilindro neumático o un cilindro hidráulico o un motor neumático o un motor hidráulico. Para nosotros nos va a dar igual. ¿Por qué? Porque con el PLC nosotros no prendemos el motor. Con el PLC prendemos el contactor y el contactor es el que se encarga de prender el motor, ¿sí o no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es controlar el contactor. Luego, el contactor verá lo que enciende. Eso ya es parte del circuito de potencia. Nosotros nos enfocamos en el circuito de mando. Si yo quisiera prender, por ejemplo, un cilindro neumático, a la final a mí me da lo mismo que sea neumático o hidráulico o eléctrico. A mí me va a dar lo mismo. Si es eléctrico, prendo un contactor. Si es neumático, prendo una electroválvula. Y si es hidráulico, también... perdón. Y si es un hidráulico, también prendo una electroválvula. Pero mi programación no va a cambiar en nada. ¿Listo? Entonces, así de forma rapidita, ¿no? Tenemos lo que son los actuadores eléctricos, que en definitiva son los motores. Dentro de los motores tenemos los trifásicos o de alimentación alterna y los motores de alimentación continua. Cabe resaltar que estos motores de alimentación continua no son muy comunes debido a que no ofrecen todas las prestaciones que sí lo hace el motor trifásico, ¿no? El motor de acá, que es un motor trifásico, pues obviamente tiene mucho más torque, tiene muchas más revoluciones por minuto, tiene mucha más potencia y puede mover pesos más grandes, ¿no? Un motor de corriente continua, por ejemplo, ustedes lo encuentran en la pluma de los carros, que no es mayor esfuerzo, o en estos carritos que se han puesto de moda para los niños, que los niños se suben y van manejando,
Como son recargables, obviamente trabajan con motores de corriente continua. Dentro de la simbología, el que nos interesa es el de acá, que es un motor trifásico, porque obviamente es el que nosotros hemos de controlar y manejar, ¿no? Para ello también debemos manejar lo que es el circuito de mando y el circuito de potencia de estos, el tipo de arranque, lo que es el arranque en estrella y el arranque en triángulo. Ya. Ahorita dije mal porque leí justo esto. Muy bien, ya estamos por terminar. Miren, hasta acá debemos llegar, hasta la 49, estamos en la 42. Vamos nosotros ahora a reconocer lo que es las reglas de diseño, ¿sí? Cuando yo quiera hacer el diseño de estos circuitos de control industrial, o estos circuitos de electrónica de control, o todo lo que nosotros hicimos acá ahorita en el CADESIMO, nosotros debemos enfocarnos en 4 reglas que van a ser la base de la lógica cableada y más aún van a ser la base de la lógica programada ya cuando veamos programación en PLCs. Estas reglas que vamos a ver a continuación, que es la 1, la 2, la 3 y la 4. Este de aquí no es. Sí, la 1, la 2, la 3 y la 4 son básicas, son primordiales y ustedes deben saberlas o saberlas. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata. Antes de ver las 4 reglas, nosotros necesitamos acordarnos del tipo de conexión. ¿Cómo es una conexión en serie? ¿Cómo es una conexión en paralelo? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a encender 3 lámparas en serie. ¿Cómo debería conectar yo 3 lámparas en serie? Pues obviamente necesito una alimentación, un neutro, un pulsador y 3 lámparas conectadas en serie. ¿Cómo se entiende una conexión en serie? Una atrás de la otra. ¿Sí o no? ¿Creen que esta es una conexión en serie? Claro que sí. ¿Cómo identifico la conexión en serie? Porque a la corriente eléctrica se le ofrece un único camino. ¿Listo? A la corriente eléctrica se le ofrece un único camino. Entonces miren, cuando yo presiono el pulsador S, se encienden las 3 lámparas porque a la corriente eléctrica generada por la fase no le queda más que seguir por ese mismo camino para llegar a ese neutro. Esta es una conexión en serie, tanto del pulsador como de las cargas. ¿Listo? Esta es una conexión en serie. ¿Ya? Ahora, ¿cómo conectaríamos las mismas 3 lámparas con el mismo foco en una conexión en paralelo? ¿Qué creen que debemos hacer? Pues para una conexión en paralelo se entiende que los 3 dispositivos que yo voy a conectar en paralelo deben compartir los 2 terminales comúnmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el X1 se conecta con el X1 y el X1 se conecta con el otro X1. Es decir, comparten los mismos terminales. Todos los X1 se conectan a la misma parte. Y lo mismo con el X2. El X2 se conecta con el X2 del segundo foco y con el X2 del tercer foco. Y de ahí todos, como corresponden a un mismo nodo, cierran el circuito hacia neutro. ¿Sí? Para que no se nos confunda, este llamémosle S2 y el de acá llamémosle S1. Igual a estos foquitos pongámosle H2, H3 y H4. ¿Sí? Para que no haya confusión por los nombres, ¿no? Incluso podemos ponerle aquí todos rojos en este caso. Y en la conexión en serie todos en verde. ¿Ya? Vamos a probar. Conectamos. Conexión en serie funciona. Conexión en paralelo también funciona. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos saber reconocer cuándo tenemos una conexión en serie y cuándo tenemos una conexión en paralelo. ¿Listo? Dicho esto, ahora sí vamos a ver las 4 reglas. La regla número 1 me dice lo siguiente. Siempre que ustedes quieran activar una bobina
desde varios puntos o sensores se conectan todos en paralelo, incluido el contacto de enclavamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? Mire, si yo quiero prender desde muchos puntos una misma bobina o una misma carga, no le dejemos solo en bobina, desde muchos puntos. Yo quiero prender una misma carga. ¿Ya? Pongámosle aquí la carga. ¿Dónde está una carga? Aquí está una bobina. La conexión debe ser en paralelo. ¿Sí o no? Entonces vamos a verificar eso, ¿no? Veamos que sí, que funcione. Ya vamos a hacer luego con todas las de la ley, ¿no? Con breakers, con paros, con térmicos y todo lo demás. Entonces miremos aquí. Funciona. ¿Cuál es el inconveniente con esta conexión? Que yo necesito mantener presionado para que el contactor se funcione, ¿no? Entonces digo, yo no quiero hacer eso. Yo quiero que dar un clic, o sea, dar netamente un pulso y que ya funcione. Entonces ahí nace un criterio que es muy interesante, que es el criterio que se lo conoce como un enclavamiento. ¿En qué consiste el enclavamiento? Que seguramente ustedes ya lo manejaron, ¿no? El enclavamiento consiste en que ustedes deben conectar en paralelo con el pulsador de activación un contacto auxiliar normalmente abierto de ese contactor. Por eso se llaman K1 y K1. Con ello, ¿qué logro? Miren, simplemente dar un clic o pulsar este botón para que se enclave ese contactor. Ustedes dirán, profe, ¿por qué sucede eso? Cuando yo presiono, hago que la corriente llegue a la bobina. Si la bobina se alimenta, sus contactos cambian de estado, es decir, el que estaba abierto se cierra. Y por lo tanto, ahora estoy ofreciéndole dos caminos a la corriente para que llegue a la bobina. Puede venir por S1 o puede venir por el desvío, que es K1. Cuando yo suelto el S1, K1 sigue siendo un desvío posible. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la regla número 1? ¿Qué tal que no quiero prender solo desde el pulsador 1? Yo tengo un pulsador 2. ¿Ya? Y este pulsador 2 está totalmente al otro extremo de la habitación. Considerando que los dos van a prender, digamos, un motor. Yo tengo un pulsador que está cuando voy entrando, pero como es un galpón grande, también lo puedo tener ya debajo del motor. ¿Ya? Entonces digo, ¿y ahora cómo hago eso? Nada, me fijo en la regla número 1. Si quiero prender desde varios puntos una misma carga, solo voy conectando en paralelo. Miren, puedo prender desde C1 o puedo prender desde C2. Y siempre iré conectando en paralelo. ¿Qué tal que quiero prenderlo desde un sensor? Nada, no pasa nada. Coloco el sensor. Obviamente que sea un sensor de 2 hilos, ¿no? Porque estamos en fase neutro. Coloco el sensor en paralelo con los contactos y con el enclavamiento. Si algo se acerca al sensor, se prende, se enclavó y funcionó. ¿Listo? Entonces, a esto hace referencia la condición número 1. A esto hace referencia la condición número 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esta regla? Creo que ninguna. Conclusión, si ustedes quieren prender desde muchos puntos, solo vayan conectando contactos normalmente abiertos. Miren, todos son abiertos. Abierto, 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 en paralelo con el enclavamiento. Y todos van a funcionar. Puedo prender desde C2, puedo prender desde C1 o puedo prender desde B. ¿Ya? Esa es la condición de activación o puesta en marcha. La regla número 2, la regla de desactivación o detención. ¿Qué nos indica? Siempre que ustedes quieran desactivar una bobina, se conectan todos los elementos de desactivación en serie. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera apagar algo, lo que debo hacer es conectar
en serie con el bloque de alimentación. Entonces, a todo este bloque de aquí lo vamos a llamar bloque de alimentación. A todos estos elementos. Y en serie con todo ese bloque debe estar un pulsador ahora normalmente cerrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal que yo lo quiero cerrar desde S3? Yo quiero apagar desde S3. Listo. Le conecto en serie nomás, miren. ¿Ah? Va en serie ahí. Miren, viene acá y viene acá. Entonces, cuando yo simulo, para prender puedo prender desde cualquiera, ¿no? Y con S3 apago. Ah, aquí se me ha borrado. Ya decía qué pasó. Aquí se me ha borrado un poquitito. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces miren, puedo prender desde C1, lo apago. Puedo prender desde el sensor, con S3 lo apago. Puedo prender desde C2, con S3 lo apago. ¿Ya? De la misma manera, ¿qué tal que ustedes quieren tener dos botones para apagar? Entonces listo. Hago caso a mi regla. ¿Qué me decía la regla? Conecto todos esos dispositivos en serie antes del bloque de activación. Entonces digo listo, busco otro pulsador normalmente cerrado que le voy a llamar S4 y lo conecto en serie. Miren, serie, uno a continuación del otro. Entonces prendo desde cualquiera, apago desde C3 o apago desde S4. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tal si quieren apagar desde otro lado? Quieren apagar desde un térmico, por ejemplo. Listo, busco un contacto de un térmico. Obviamente, debe ser un térmico normalmente cerrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, prendo desde cualquiera, apago desde cualquiera. ¿Ya? Aquí no voy a poder apagar directamente desde el térmico. ¿Por qué? Porque recuerden que el térmico depende de la bobina del térmico. Entonces yo necesitaría incluir acá un relé térmico que se encuentra en los disyuntores. Ahí sí. Ya. Cuando este relé térmico se active, miren, prendo acá y con el relé térmico, si este se prende, abre su contacto que hace que desconecte todo. ¿Listo? Si el de acá se apaga, puedo volver a activar. Activo y con el térmico lo apago. ¿Listo? Entonces, de eso se trata las dos primeras reglas. Hasta aquí, ¿qué les parece? Fácil, ¿no? Fácil estas dos reglas. Sumamente sencillas. ¿Ya? Vamos a trabajar, bueno, aquí justo lo que acabo de explicar, pero aquí está con dibujitos, ¿no? Lo mismo que acabo de explicar. Vamos con la regla número 3. ¿Qué me dice la regla 3? Activación a la activación de otro contactor o de otra carga. Si deseamos que un contactor se active solo cuando otro ya lo haya hecho, se conecta un contacto auxiliar abierto del último contactor en serie con la rama que alimenta la bobina del primer contactor. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes quieren prender un contactor, pero solo cuando antes se encendió otro contactor, lo que debemos hacer es colocar un contactor del primero en serie, un contacto auxiliar normalmente abierto del primero en serie con el segundo. En palabras no se entiende. ¿Cuándo se entiende esto? Cuando hacemos acá la prueba en la simulación. Entonces, vamos a ver. Comenzamos desde cero. Una alimentación, un neutro, dos bobinas necesitamos ahora, ¿no? Llamémosle K2 y otra bobina que se llama K3. ¿Ya? Obviamente yo necesitaré algo que prenda K2 y algo que prenda K3. Para que le prenda a K3, S2 ya ocupé por acá. ¿Hasta cuál estoy ocupado? Hasta el S4, ¿ya? Entonces llamémosle como tal, ¿no? Este llamémosle K5 y que se va a prender con el pulsador K5. S5, perdón, S5, ¿ya? Y acá llamémosle K6
que se va a prender con el pulsador S6. ¿Ya? Obviamente pongámosle un botón de paro. Pongámosle un botón de paro. El paro puede ser común para los dos, ¿no? El S10. Ya, el S10 va a ser mi botón de paro, que va a servir como detención para los dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le conectaríamos? Vendría de esta manera, viene tac, viene por acá y cierro el circuito hacia neutro. Más abajito las bobinas. Por ahí está bien. Ya. Sigamos. Viene por acá y terminamos el circuito en neutro, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora ¿cómo va a funcionar esto? ¿Qué me falta? ¿Quién me dice? Algo importantísimo. Los contactos. Los enclavamientos, ¿no? Los enclavamientos. Porque si no, tendría que yo tenerlos presionados, ¿no? Entonces viene el enclavamiento de este acá, y deben llamarse como el mismo contactor, ¿no? Si no, no tiene sentido. Entonces este sería el K5 y el de acá sería el K6. ¿Ya? Entonces probemos hasta ahora cómo funciona. Con S5 prendo K5, con S6 prendo K6, con S10 apago los dos. Pero yo aquí puedo prender indistintamente en el orden que yo quiera. Puedo prender primero el contactor 6 o puedo prender primero el contactor 5. ¿Qué me pedía esta regla? Que un contactor se encienda solo si el otro está encendido. Es decir, una conexión, llamémosle así, en cascada. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el K6 no pueda prenderse si es que el K5 no se prendió antes. Es decir, primero solo puedo prender el K5 y ya que está prendido el K5, ahí prendo el K6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era esa condición? Dice, colóquele un contacto normalmente abierto del primer contactor en la alimentación del segundo. Entonces miren cómo se debe conectar. Y este deberá llamarse K5. Con esto, ¿qué logré? Si yo presiono S6, no lo prende nadie, miren. ¿Sí o no? Bueno, pónganle puntito de conexión. Acá no lo prende nadie, vean. Nadie lo prende. Entonces, ¿qué debe pasar? Primero enciendo el S5 y una vez que el S5 se enciende, ahí recién puedo prender el S6. ¿Sí? Y si hubiera otro, ¿qué les parece? ¿Valdría hacerlo con otro? En cascada. Claro que sí, ¿no? No pasaría nada. ¿Sí? Obviamente este sería el S7. El enclavamiento sería el S7, el K7. Y el de acá sería el K7 también. No, este sería el anterior, que sería el K6. Y este sería el K7. ¿Listo? Entonces miren, S7 no se prende, S6 no se prende, puedo prender primero S5, S7 tampoco funciona, S6 se prende y ahí recién S7 vale. ¿Ya? A esto se lo conoce como activación en cascada, que corresponde a la regla número 3, que se la denominaba activación de un contactor cuando otro ya se haya activado. ¿Ya? Y ya para finalizar, la regla número 4, que nos dice activación a la desactivación de otro contactor. Desde el nombre ya me guío. Puedo prender un contactor siempre y cuando otro esté apagado. Si no, no puedo. ¿Ya? Si se desea que un contactor se active siempre y cuando otro esté desactivado, se inserta un contacto auxiliar cerrado en serie del segundo contactor en la rama del primero. ¿Listo? Entonces ya no lo voy a explicar acá porque veo que me estoy demorando mucho y ya vamos a llegar a la hora de finalizar la clase. Pero sí lo tengo aquí en dibujito.
justo aquí. Entonces, la condición de marcha, ¿cuál era? K5 solo se prende si el K1 está prendido. ¿Y cómo es la condición de bloqueo? El K2 solo se prende si es que el K3 está apagado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo coloco en serie un contacto auxiliar abierto, necesito que la bobina de ese contacto auxiliar esté prendida para que se prenda la de acá. Si yo coloco un contacto auxiliar cerrado, necesito que la bobina esté apagada para poder encender la de acá. ¿En dónde se ocupaba esto? ¿En qué circuito se ocupaba esto? ¿Quién me dice? Esta condición de bloqueo. ¿Quién se acuerda? Nadie. ¿Nunca vieron el circuito de cambio de giro? ¿Sí vieron el circuito de cambio de giro de un motor trifásico? Sí, ¿Ya? ¿Cómo era eso? que al inicio giraba en un sentido y cuando se le pulsaba otro pulsador giraba en el otro sentido. Ya. Entonces supongamos que este es el circuito de cambio de giro, ¿ya? En un circuito de cambio de giro, ¿puedo prender los dos contactores? No, Imposible, pues. Si yo prendo los dos contactores en el circuito de potencia, dos fases se me van a chocar. Y cuando dos fases se chocan, chao. ¿Sí o no? Entonces digo, yo debo crear una condición de bloqueo. Que si el K5 está prendido, el K6 no puede activarse. Entonces, ¿cómo hago esa condición de bloqueo? Como se lo hizo antes, ¿no? Pero en vez de colocar un contacto abierto, ahora coloco un contacto cerrado que se llame K5. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es mi funcionamiento ahí? Prendo el S5 y si el S5 está prendido, el S6 no vale, se bloquea. Tengo que apagar y ahí sí puedo prender el S6. ¿Listo? Esta es la condición de bloqueo. Con eso hemos finalizado la clase de hoy. Bueno, ya no nos quedó tiempo y teníamos que hacer un pequeño ejercicio. Y aquí lo que es el circuito de cambio de giro del motor trifásico, que como yo les digo, dos fases aquí se conmutan. Entonces, si prendo tanto el contactor 1 como el contactor 2, se va a conmutar aquí la fase L1, L2 con L3 y chao. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como actividad número 3? Ya saben, plataforma virtual, tienen la actividad número 3 que les voy a proceder a explicar así nada más de manera rapidita, ¿no? Cuarto B son ustedes, PLCs, actividad número 3. Aquí tenemos. Nos dice, en KDesimu, que es el software que acabo de explicar, vamos a diseñar un circuito que me permita que se enciendan tres motores trifásicos, M1, M2 y M3. Y voy a utilizar 5 pulsadores, S1, S2, S3, S4 y S5. Y el funcionamiento que yo quiero es el siguiente. ¿Ya? El motor 1 puede girar en dos sentidos. Si yo pulso S1, gira en sentido horario. Pero si yo pulso S2, gira en sentido antihorario. Entonces miren acá el esquema, incluso hay un esquema gráfico, ¿no? Cuando yo pulso S1, este motor gira hacia la derecha, detengo. Si pulso S2, ese motor gira hacia la izquierda, detengo. Si presiono S1, ¿el S2 funcionará? No, se bloquea. ¿Cómo hacen la condición de bloqueo? Les acabé de explicar. El motor 3 y el motor 2 solo giran en sentido horario. Los dos solo giran en sentido horario, es decir, solo van a girar hacia la derecha. Por lo tanto, no necesitan doble pulsador, ni el 2 ni el 3. ¿Ya? Y aquí tenemos las dos condiciones. Para que se prenda el 3, primero debe estar prendido el 2. Y para que se prenda el 2, primero debe estar prendido el 1. Es decir, debo crear una conexión en cascada. Eso lo indica aquí. Es decir, la activación de los tres motores debe ser en cascada. M1, M2 y M3. Si se prende M1, puedo prender M2 y luego M3. No puedo prender de entrada ni M2 ni M3. ¿Listo? Pero,
si es que M1 está girando en sentido antihorario, es decir, si el motor 1 estaba girando hacia la izquierda, los dos de acá se bloquean, no funcionan. ¿Ya? Cada motor debe protegerse con un relé térmico. Donde tenían el relé térmico, lo tienen aquí en la parte que dice disyuntores. Aquí tendría un relé térmico. Entonces, ¿cómo conectaban ese relé térmico? Simplemente, antes de que ya puedan conectar al motor, le mandan aquí la conexión del térmico, ¿no? Y hacia acá arriba ya irá lo que continúa, que vendría a ser el contactor, el cambio de fase, el breaker y todo lo demás. ¿Listo? Así es el relé térmico. El circuito de potencia solo utilizará un solo breaker, ya eso depende del diseño, y si cualquiera de los relés térmicos se activa, pues todos los motores deben detenerse y deben encender una sirena de aviso, ¿no? Ya saben, tienen que enviarme a mí el archivo .cad, ¿sí? Es decir, este archivo que se generó aquí. Le ponen archivo, guardar como, y siempre tienen que escribir aquí el archivo .cad. Entonces van a poner actividad 3 guión bajo Orejuela Mario. ¿Ya? Le guardan este archivo y este es el que a mí me tienen que mandar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí está lo que voy a calificar. Y aquí tienen un videíto que se pueden guiar. El software lo encuentran en la carpeta de recursos compartidos, que bueno, creo que el semestre anterior también ya lo debieron haber guardado, ¿no? Sin embargo, por aquí ha de estar en donde dice software. Aquí está el Cadecimu, ya saben, le copian y solo abren el ejecutable. Y eso sería todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor, del deber? La fecha, Inge. Ya, la fecha está para el 26 de enero. Es decir, para el próximo día martes hasta las 11:59 me parece que está, ¿no? Como todos los deberes que mando, siempre tienen la semana completa para que lo realicen, ¿no? Aquí está, guía de actividad 3. Está para el 26 de marzo hasta las 23:57. Listo. No está complicado tampoco, ¿no? Eso sería todo, jóvenes.